Muy buenos días, un atento saludo, señoras y señores, en este día martes 12 de julio de el 2016. Martes 12. Qué increíble, qué velocidad. Ya mismo consumimos la primera quincena de julio, que es prácticamente el inicio del segundo semestre de este año. Hay mucha información y hay novedades. Miren ustedes que la izquierda democrática, y estará aquí en contados instantes, uno de sus líderes históricos, el señor licenciado Andrés Vallejo, acompañado de dirigentes de... las últimas alianzas que se vienen configurando no permiten visualizar en qué andarivel caminan, por ejemplo, un exministro como Diego Borja, que estará con nosotros en breves instantes, conectado directamente desde la ciudad de Guayaquil, según tengo entendido. Pero igual de la urbe porteña, estaremos canalizando la plática con el licenciado Marlon Puertas, un excelente comunicador social, un analista de primer orden. Marlon Puertas, en contados instantes. Vamos a analizar naturalmente la coyuntura política electoral que, si bien nos confunde, alineando a las personas y fulano de tal como actor histórico del partido tal estará por la línea de tal dirigente, eso lo vamos a conocer esta misma mañana, especialmente en la socialdemocracia. Imaginen ustedes que lo que se habla es que hay dos corrientes, y sería la primera ocasión que constatan mis ojos que el expresidente Borja y Andrés Vallejo Arcos, dirigentes históricos de la izquierda democrática tradicional o histórica propiamente dicha, como que no están totalmente de acuerdo en la preselección del candidato que eventualmente representaría a esta ideología social y democrática que en periodos anteriores pues era la número uno, una de las principales, con un poder de convocatoria impresionante. Ya van ustedes a saber cómo es que tal vez, supongo yo, todavía no me convenzo, estarían los dos dignatarios en diferentes andariveles. El uno, obviamente, haciendo lo que la lógica política, pero la lógica no. La lógica política, el convencimiento y el compañerismo le haría apostarle al general Paco Moncayo. Y hay una sorpresa que la comento en breves instantes. ¿Por dónde anda el otro? Allí ustedes van a quedar mosqueados como han venido esta mañana. Bueno, la unidad recompone sus alianzas políticas. Si podríamos nosotros más tardecito conectar con la ciudad de Tulcán. Entiendo que allá fue a dar la embajada social cristiana desde el puerto principal. Ramiro González de Avanza, junto con Byron Pacheco, su inseparable de última temporada, el legislador del mismo partido, no sé si acompañaron a Neboda hasta Tulcán, creo que no, pero se fueron los socialcristianos. Y el señor Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, que les calza a todos, ¿no? Y bueno, él es así, muy sociable. Sí, muy sociable. Entonces, Paul estuvo ayer pensando de que haciendo compañía y con un abracito muy tierno al líder social cristiano,
él ya tendría la mitad, por lo menos, del apalancamiento para ser eventualmente binomio de la señora Cynthia Viteri, porque ella queda sobre firme. Entonces ahora estoy pensando, a ver, aquí van a quedar un candidato, pero entre gente de Suma y del otro lado este otro partido que no ha manifestado una actitud ya definitoria, el otro partido, no, el que está en la unidad, Suma y el otro, me está haciendo falta, y hablen un poquito más duro, compañeros. Suma, no, Avanza ya se sabe. Avanza, creo que anhela y desea ser Ramiro González, el seleccionado, no creo que como candidato a la presidencia, también lo postularán para darle piso a lo que van a resolver en el mes de septiembre, la forma definitiva en que armarían el binomio. Para mí, muy difícil que surja otra figura de la importancia de Cynthia Viteri, salvo algún dirigente histórico muy importante. Digan ustedes, un Rodrigo Borja, un Andrés Vallejo. Aquí está precisamente el distinguido ciudadano capitalino que nos viene a acompañar cuando estamos ciertamente navegando en una incertidumbre de nombres, aunque no ya de actitudes. Suma, Juntos Podemos, ellos ya están definitivamente con Cynthia Viteri. La unidad recompone sus alianzas políticas, dice la información del diario El Comercio. Y El Expreso de Guayaquil, un periódico siempre arriba, ubica la sonrisa de Jaime Nebot a todo lo ancho del cabezote y de la marca Expreso de Guayaquil, con Jaime Nebot y con Paul. Paul se ha dado el gusto de sonreír prácticamente con todos los prospectos presidenciales habidos y por haber, ¿no? Es genial Paul. Paul, ¿estará ya en viaje a la ciudad de Cuenca? ¿Le acompañaría a la provincia del Carchi al candidato social cristiano? No creo. Yo creo que ya debe estar en su despacho abandonado desde la semana anterior. Así es que le ponemos o le sacamos tarjeta amarilla por lo menos. Hay que también ejercitar la tarea para el que inicialmente ha sido designado. Pero el proyecto político se alivia con nuevos fundamentos tras la tensión que se ha vivido. Hay, en definitiva, dos unidades. Una cuencana y otra quiteña, si podríamos, sí. La cuencana apoyada naturalmente con Jaime Nebot a la cabeza, pero él es procedente de la ciudad de Guayaquil, ejercita un liderazgo fuerte en el puerto principal. Entonces, él salió ganando en la jornada de esta víspera, porque ratifica a su candidata Cynthia Viteri. Después ya quedan un poco debiluchos los otros prospectos y no sabemos ciertamente si habrán candidatos para agosto y si habrá una definición en cuanto a la composición del binomio en el mes de septiembre. Pero por lo menos el ejercicio de desahogo de la unidad se cumplió esta víspera. Estamos transmitiendo este día martes 12 de julio del 2016, medio un poquito. El astro rey comienza a mejorar la temperatura en la capital de la República, que amaneció con 12 grados centígrados. El clima estaba extremadamente frío. Señor Andrés Vallejo, bienvenido a la cadena Democracia. ¿Qué le parece a usted lo que describe este joven y talentoso politólogo Gabriel Hidalgo Andrade? Él es docente universitario.
Rafael Correa no puede ser candidato en las próximas elecciones, aunque lo deseara, con desenfreno, o aunque esto dependa de la bravuconería de los mismos de siempre. Él no puede. Correa, contigo estarán los que estén dispuestos a derogar ya, en este caso, la democracia. Sí, ya a construir un episodio dictatorial prácticamente. Pero como todo se puede esperar del presidente Correa, él se pasa por el forro la Constitución y las leyes. Esto es lo que opina Gabriel Hidalgo. Dice, tira al tacho de la basura las instituciones de la democracia o la competencia electoral. Para Correa, ser presidente depende de él, de sí mismo, no de las elecciones. No depende de la Constitución tampoco. Él se pasa la Constitución por el forro, es lo que quiere decir. Y ahí tiene prohibiciones, pues, en la carta política el señor presidente. Pero les ve, y sin embargo, la voluntad es la que predomina, y la actitud que él asume en un momento de necesidad, o de vanidad, o de una demostración de que el poder está en la praxis política. Su reelección tampoco está sujeta a las instituciones democráticas, opina el politólogo, a las votaciones universales tampoco, ni a los resultados electorales tampoco. Él cree que su reelección depende de su omnipresencia. Eso piensa Correa. Correa se siente por encima de toda la ley. Se delató el 5 de julio. Usted tiene eso. Durante un encuentro con algunos periodistas en Carondelet. A mí que no me busquen mucho. Eso debe estar allí, automático. Correa, ¿qué digo? A mí que no me molesten prácticamente, a mí que no me estorben. Pero él dijo otra bravuconería. Y entonces le repitamos a él, pues que nos faltaba más. Pero si siguen los mismos mediocres de siempre, cobardemente, insultando, agrediendo, etcétera, me les presento y los derrotaré nuevamente. Esto es, el primer mandatario se pasa por el forro la Constitución y las leyes. Dicho por Gabriel Hidalgo Andrade. El presidente tira al tacho de la basura las instituciones de la democracia o la competencia electoral, e inclusive se anticipa la resolución de una Corte Constitucional manchada por su obediencia al Ejecutivo. ¿Sí? La que podría resolver sobre la materia unos pocos días antes de la convocatoria de elecciones, es decir, en el mes de octubre. Hasta ahí va a tener los puntos suspensivos y esa risa bastante burlona que tiene, pues no, para tenerles con la trampa de las pamelas, tenernos a todos con la trampa de las pamelas, sí, a todos un poco semi-engañados, y ahora que era el presidente. Así vive este país desde hace algunos años. Aunque esté plenamente vigente una disposición constitucional que prohíbe terminantemente la reforma del sistema de elecciones durante el año anterior a ser convocadas. Las pamelitas se defienden argumentando que esta disposición se refiere a las reformas legales no constitucionales y que la Constitución no es una ley, dicen ellas. ¿Qué es, pues, mamitas? Agregan que la prescripción constitucional se refiere a las leyes y que su propuesta de reforma a la Constitución no altera el contenido de estas leyes. Dicen tener el aval conceptual de prestigiosos constitucionalistas, parte de los que integran la Corte Constitucional, pues no, bien remunerada. Al respecto solo se tiene una referencia. El profesor Rafael Ollarte, que debía estar con nosotros, qué lástima, le invadí un
un territorio, un horario en el que no tengo derecho y me lo ha dicho permanentemente, cuando hay que dejar a los hijos en los planteles. Rafael es muy cuidadoso en ese sentido. Bueno, el maestro Ollarte hizo distinciones de origen entre Constitución y la ley, dando a entender que este principio posibilita la reforma. Sin embargo, cualquier alteración que se produzca antes del periodo electoral constitucional es inconstitucional. Esto sucede, aunque suene redundante, porque la materia que prevalece para esta interpretación es el derecho electoral constitucional, no del derecho procesal. Híjoles, ahí sí nos mareó don Gabriel, pero en este asunto el procedimiento de reforma no es el definitivo, sino la vulneración ejercida desde un derecho concreto. Se nos fue a la galaxia de la juridicidad más complicada de entenderla. Hasta allá no llego y no creo que mis oyentes, pero en todo caso lo que el politólogo manifiesta tiene muchísimo sentido y le felicito por lo escrito. Un poquito más claro le quedaría para el público especialmente mejor. Hay muchos intelectuales que ahora han llegado al nivel de politólogos, casi todos, porque nosotros le hemos dado esa cuerda, todos son politólogos. Entonces ellos creen que saben leer las cartas de todos los candidatos, ¿no? Y de las personalidades políticas, unas históricas como el que yo tengo aquí a mi lado y que lo saludo con el respeto de siempre, Andrés Vallejo. ¿Cómo es que entre el expresidente Borja y usted le han partido a la izquierda democrática va por el tema de los candidatos? Usted, dicen los entendidos en la socialdemocracia ecuatoriana, estaría dispuesto a apoyar al general Paco Moncayo, que va a convertirse en una realidad presidencialista en pocos días más. Y eso lo decía yo esta mañana, me parece lo coherente, lo significativo, lo más importante. Lo que dice de un respeto a la doctrina, a los principios de los partidos políticos y de las ideologías. Lo otro ya es jugarle un poco a la rueda, ¿no? Me parece que, no sé cómo el señor expresidente de la República, Rodrigo Borja, le tome lo que le voy a decir. Conozco que él, en cambio, contraria a su opinión, él quiere respaldar al atleta más grande que ha tenido nuestro país, un ser humano muy, muy extraordinario, todo puede ser, que se ha preparado incluso para las tareas proselitistas, políticas, en fin. Estamos refiriéndonos al campeón de campeones. El señor Jefferson Pérez contaría con el auspicio del expresidente Rodrigo Borja para lanzarse en próximas semanas. ¿Esto es verdad, señor Vallejo? Yo le reconozco a Gonzalo su calidad de periodista, pero no sabía que era novelista. No tenía idea de que era novelista. Yo no sé de dónde saca estas historias, estas novelas. Cierto que la labor periodística consiste también en recoger versiones de un lado, de otro lado, los chismes por aquí, los chismes por acá, pero la pura y neta verdad en este momento es que la izquierda democrática está empeñada en ser reconocida como partido político y nada más. El momento en que seamos reconocidos empezaremos la inevitable discusión respecto de la participación en las elecciones y el escogitamiento de los candidatos. De tal manera que realmente no tengo nada que decirle al inicio de esta novela, que
está empezando a escribir Gonzalo Rosero. Bueno, la otra vez tampoco me equivoqué cuando le dije al propio doctor Borja. Yo conozco que Correa ha ido a su casa a visitarle en los albores de la candidatura de o sea, presidente. Ahora es también historiador ya Gonzalo Rosero, está yéndose de todo un poco, ¿no? De todo un poco, pero siempre bien informado y de buenas fuentes. Dejemos que pasen los días. Dejemos que pasen los días. Dejemos. Pero usted va a estar alineado con la potencial candidatura del general Moncayo. ¿No es cierto todavía aquello? Le vuelvo a repetir que no hay discusión alguna respecto de candidaturas. De tal manera que mal haría yo en decirle que voy a estar alineado o no voy a estar alineado en algunas de las que pueden presentarse. Porque la atomización va a ser inevitable tal como veo yo, porque no va a haber acuerdos. Yo no le veo tan así, Gonzalo. Yo veo que el panorama que se está presentando en el Ecuador es más o menos previsible. Más bien lo imprevisible, lo que generalmente no sucede, es que la derecha ecuatoriana esté dividida. Lo que ha habido tradicionalmente en el Ecuador es que haya un candidato de la derecha unificado y que haya varios candidatos de centro izquierda. Eso es lo que se ha visto normalmente. Tal como está el panorama este rato, lo previsible es que haya una candidatura del gobierno, que haya una candidatura de la derecha o dos candidaturas de la derecha. De hecho, ya hay una candidatura y media. Dos propuestas. Le llamemos así. La candidatura sólida es la de Lasso. La candidatura de Guillermo Lasso. ¿Y la mitad? Está como precandidata Cintia Viteri, pero veo la noticia de que esa unidad que se estaba forjando revive, así dicen los titulares de los medios de comunicación, lo cual hace prever que habrá otro candidato de la derecha. Eso le estoy diciendo. Y es claro, eso ya no es novela, eso ya es una realidad que estamos viviendo en este momento. Lo que le convence a usted es realidad. Y lo previsible es que haya un candidato del centro hacia la izquierda. Eso es lo previsible. Eso ha sucedido en el Ecuador, pero con signos diferentes. La candidatura de centro izquierda dividida y la candidatura de la derecha unificada. Ahora, lo previsible es que sea la inversa. Dos candidaturas de la derecha, una del centro izquierda y una del gobierno. La de centro izquierda necesariamente tendrá una histórica vinculación con su partido que parecería que va a ser nuevamente admitido en el registro único de, así no de contribuyentes, ¿no? Hemos cumplido todos los requisitos, a pesar de la anulación del 60 y pico % de las firmas presentadas, estamos al borde de cumplir las que la ley exige. Precisamente hoy día se reinicia el conteo de las 200 y pico de mil firmas que faltan de revisar y nos faltan apenas 40,000 para que... ¿Y cuántas se les anularon? Sobre 200, bueno, de 400,000 nos han calificado 137,000. Es un porcentaje elevadísimo. Pero no va a haber más remedio que reconocernos, porque faltan por revisar 200,000 y aunque sigan al mismo ritmo de anulaciones, son apenas 40,000 las que faltan. ¿Ya? Entonces, la izquierda democrática busca esa unidad. La izquierda democrática cree que la unidad del centro izquierda es necesaria y conveniente para el país. Y precisamente la razón por la que nos hemos empeñado en la reactivación del partido es que estamos convencidos de que al país hay que darle una alternativa de centro izquierda. Una alternativa de izquierda respetuosa, de una izquierda democrática, preocupada por los aspectos sociales, pero respetuosa de las libertades una izquierda democrática y de los derechos de las personas. Como tendencia amplísima. Sí, claro. Desde exactamente. Incluso el centro derecha puede ser parte. Bueno, el centro derecha es centro derecha. Estoy hablando de una izquierda democrática. O sea, del centro hacia la izquierda. ¿Cómo van a comprobar ustedes que cualquier actor en el puesto que ustedes lo demanden, en términos de liderazgo y dirigencia, no se haya infectado de la derecha?
Bueno, no tenemos nada que comprobar. Las actitudes de las personas son las que determinan en qué sitio están ubicadas. Nosotros no estamos llamados a comprobar nada. Nosotros estamos llamados a presentar una alternativa para el país. Pero, nosotros como izquierda democrática me refiero. Claro, pero una voluntad o miles de voluntades de centro, que es el partido mayoritario del Ecuador este momento, va a tener puertas abiertas en AID, en la izquierda democrática como tendencia. Pero por supuesto que sí. Ya. Estamos hablando del centro hacia la izquierda, como una tendencia que existe en el país, que hay que respetarla y que hay que darle una representación. Han aprobado en el otro andarivel, el que lo está liderando, no necesariamente desde el punto de vista ideológico, Jaime Nebot. No creo que esa tendencia represente a la derecha. También allí está el doctor Ramiro González, ex-ID, y él más bien siempre suele decir que él es un hombre de izquierda. Él avanza. El otro que también dice es izquierda ardiente es César Rodríguez del movimiento Podemos. También se ha identificado de esa manera el movimiento Suma. Y el otro que no me ayudan a recordar es una tendencia, este momento genera bastante expectativa. Acuérdense, por favor. Pero bueno, Suma también se identifica como izquierda. Entonces, todos son izquierda menos Nebot. Bueno, y menos Lazo sería, ¿no? Una cosa es identificarse como izquierda, otra cosa es ser de izquierda o de centro izquierda. Usted es de izquierda. Yo soy una persona de centro izquierda, he sido toda mi vida. Centro izquierda. Por eso es que estuve en la fundación de la Izquierda Democrática y por eso es que estoy ahora colaborando con los jóvenes que han resuelto reconstituir a la Izquierda Democrática. Los herederos de la ideología. ¿Cómo? Los herederos de la ideología. Las personas que como debe ser, siendo jóvenes, están empeñadas en participar en política que tanta falta le hace al país. ¿El pensamiento de la socialdemocracia sigue siendo universal, señor Vallejo? Nosotros no somos socialdemócratas, somos izquierdistas, somos socialistas democráticos. La socialdemocracia es una corriente europea. Una corriente europea que responde a realidades diferentes. En Alemania, en España, en Francia, en todos los países en los países europeos sí, que han tenido un gran éxito con la aplicación de la socialdemocracia. Por ¿Y cómo se prueban ustedes que son de izquierda? Porque son socialistas de nombre. Bueno, o de actitud. Con también. Las actitudes. Yo creo que el gobierno del doctor Rodrigo Borja, que fue la posibilidad de probar lo que significa una ideología concreta, lo demostró con la atención a los niños, con la creación del desayuno escolar, con un gran adelanto en los programas nutricionales, pero con la eliminación que se hizo en esa época del analfabetismo, con todas esas cosas se prueba. La ideología se prueba en la práctica, no en las palabras. ¿Los insumos del doctor Borja le sirvieron a Correa para matizar su movimiento macro? Es decir, bueno, puede ser que sí. Yo creo que muchos de los programas que el gobierno de Correa ha implementado en el área social, que lo ha hecho, son prácticamente los que inició la Izquierda Democrática en su gobierno. Ahora, ¿lo hizo mejor Correa porque tuvo más dinero? Sin lugar a ninguna duda. Si es que en el gobierno del doctor Borja el petróleo hubiera estado a $100 el barril, hubiera hecho muchísimo más de lo que pudo hacer con un petróleo de $14 el barril. Vamos a tener dos líneas en simultáneo, si son tan amables. En una línea queremos saludar al licenciado Marlon Puertas, un periodista de interpretación muy significativo. ¿Usted conoce a Marlon Puertas? Gracias, señor Vallejo. Por supuesto. Él está, este momento en la ciudad de Guayaquil, con una balanza de perspectivas o de cargas que han recibido, cargas de esclarecimiento, Marlon, que han recibido las tendencias en las últimas horas. En el caso de la unidad, en el caso de la izquierda democrática,
En el caso también de la derecha, el señor Lasso, por ejemplo, no le aceptó así que así al señor Paul Carrasco. De él habló poquito, en términos muy complicados, pero se los vio igualmente en un abrazo generoso, espontáneo, que vale la pena que destaquemos. No se bronquean de la manera como antes las figuras políticas se estropeaban, tanto en lo retórico cuanto en lo físico. Se invadían irrespetuosamente territorios, se acusaban de todo. ¿O será que todavía la campaña no se enciende? Pero vemos una parte de la campaña con muchas sonrisas y con esbozos de unidad. Todos hablan de unidad, pero los candidatos igualmente van a ser un porrazo, van a ser por lo menos unos 4 de lo que yo vengo calculando, 4, más 1 del partido Alianza País, y de la izquierda más radical habrán por lo menos 1 o 2, me refiero seguramente al partido, no creo que MPD, pero rezagos del MPD antiguo también estarán tratando de competir, ¿no? Entonces, ¿de qué unidad estamos hablando? Por ejemplo, en el sector que está siendo liderado aparentemente por las cosas que ha hecho, está liderado por Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil. ¿O usted no piensa así, Marlon? Bienvenido, buenos días. Saludamos a Andrés Vallejo, que está en el estudio. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. Buenos días al licenciado Andrés Vallejo. Le informo que está también ya en estos instantes desde su ciudad el economista Diego Borja, que no pudo acompañarnos físicamente, pero está este momento escuchándole y entre todos estamos muy bien conectados. Diego Borja también le escucha y pasamos precisamente a oírle. Tenga la bondad. Muy bien, Gonzalo. Saludos también a Diego Borja. Bueno, en realidad, como usted bien ha mencionado, la unidad que aparentemente lidera Jaime Nebot, pues no es de ninguna manera, pienso yo, todavía una unidad consolidada, sino que más bien considero que esas risas que lucen los protagonistas, los políticos en las fotos durante estos días, son risas un poquito forzadas, un poquito fingidas para demostrarle a la audiencia que todo va por buen camino, que los términos en los que conversan ahora los políticos son diferentes. Entonces no empieza pues el momento real de la pelea. Están en los momentos previos, en los momentos de las conversaciones, de los acomodos. Todavía hay esperanzas, por ejemplo, de que existan algún tipo de situaciones de negociaciones, sobre todo políticas, y la esperanza nunca se pierde en ese sentido, de manera que hay que aparentar que todo va por buen camino, hay que demostrarle a la gente que las situaciones de antes, de la vieja partidocracia, han cambiado y que ahora pues los diálogos son los que prevalecen y también los renunciamientos personales. En el fondo, obviamente no es así, ¿no? Porque vimos al señor Paul Carrasco hablando con todo el mundo, primero molesto con Nebot, fue el primero en prácticamente en rechazar que se haya nominado a la señora Cynthia Viteri como precandidata, sin haberlo siquiera tomado en cuenta. Luego de eso vimos al señor Carrasco metido en una reunión de izquierdas, izquierda radical, la izquierda de Pachacuti, la izquierda de Unidad Popular, y de pronto apareció el señor Carrasco ahí. Casi inmediatamente después tuvo una reunión con el señor Guillermo Lasso, que es totalmente lo contrario a lo que significa la izquierda. Y finalmente ayer nuevamente lo vimos con Jaime Nebot.
Entonces, ¿qué tipo de unidad se puede generar en eso? La verdad no lo entiendo. Cuando el señor Carrasco está tratando de ver en dónde es mejor recibido, supongo, ¿no? Y bueno, tenemos por ese lado el famoso movimiento Podemos que él representa. Está el señor Ramiro González también, un ex correísta, ¿no? Un ex funcionario del correísmo hasta hace poco tiempo, que ahora se ha convertido tal vez en el aliado más fiel a Jaime Nebot, lo cual también me llama mucho la atención, ¿no? Él concibe al partido Avanza como una socialdemocracia, por allí un poco robándole el título de propiedad histórica que tiene la ID, ¿no? Sí, claro, una izquierda democrática remozada. Algo así. Básicamente, algo así. Y de hecho tiene entre sus integrantes y directivos también a ex miembros de la izquierda democrática. Totalmente. Pero recordemos que la izquierda democrática y el Partido Social Cristiano siempre fueron el agua y el aceite. Entonces... Pero también se unieron, ¿no? Nunca. En cierta manera, en algún momento. Nunca se unieron. El señor Vallejo dice que nunca. ¿Usted recuerda algún pasaje donde se conectaron en la época en que fue presidente Marco Landázuri, me parece? No recuerdo adecuadamente. En efecto, el economista Marco Landázuri creo que fue una época de acuerdos, en cierta forma. Marco, perdón la interrupción, pero Marco Landázuri. No, Marco. Sí. Mil perdones, es Guillermo, sí. Perdone, Marco, sí. Perdone por haberle aludido. Sí. Bueno, entonces, imagínese, antes parecía un pecado que lleguen a algún tipo de acuerdo la izquierda democrática y el Partido Social Cristiano, y ahora, sin embargo, tenemos a Ramiro González y Jaime Nebot abrazados y felices de ir juntos en una aventura electoral, ¿no? Pero discúlpenme nuevamente la interrupción, pero eso no es la izquierda democrática, es un partido que tiene Ramiro González. Avanza, claro. Totalmente de acuerdo, licenciado, pero de todas maneras no nos podemos olvidar el pasado político que tiene el economista González. O sea, intentamos entender un poco cómo van cambiando las situaciones políticas en el transcurso del tiempo. Y yo entiendo que a usted no le interese para nada en este momento aparecer siquiera vinculado a lo que está haciendo Ramiro González, pero no podemos desconocer también el pasado y la trayectoria que tuvo y la importancia que tuvo como dirigente también dentro de la izquierda democrática. ¿Quién? ¿Ramiro? Claro, por supuesto. Ramiro González, un personaje que se forjó e hizo su nombre en la política dentro de la izquierda democrática. En todo caso, lo que yo quiero decir es que no hay ninguna certeza todavía de nada en cuanto a unidades, en cuanto a que ya se ha definido algo. A mí no me sorprendería, por ejemplo, que en el transcurso de estos 3 meses que ahora todo el mundo se está dando de plazo, tirando la pelotita hacia adelante a ver qué pasa, es sencillamente un síntoma claro de que no hay ninguna definición. A mí no me sorprendería, decía, de que el señor Carrasco termine finalmente en otra unidad, no necesariamente en el Jaime Nebot. Puede terminar en la unidad de Guillermo Lasso, puede terminar en la unidad de la izquierda, porque de hecho él ha estado presente en esas reuniones, o el propio señor González, quién sabe, o sea, nada garantiza que siga con Jaime Nebot. Realmente, claro, pero todo esto, perdone colega, lo que ocurre es que ya el señor Lasso le dio al prefecto Paul Carrasco, le dio un manotazo final cuando le dijo lo siguiente. Respecto a las encuestas, pues el señor Carrasco no llega sino al 0,2% en las encuestas. Carrasco no existe. Y obviamente, como su ambición es desmedida por ser candidato a la presidencia, lo único que pretende es tener un club privado donde solamente estén presentes aquellos que lo aplauden a él. La verdad, con toda sinceridad, una persona que tiene el 0,2% en las encuestas no existe electoralmente. Exa FM. ¿Cómo le parece? Mire usted, un cachetazo. Mire. Así es. Y bueno, no sé. Yo creo que Paul se queda ya donde está y en forma definitiva. Ya no le conviene especular más.
Si donde está este momento le ofrecen alguna otra oportunidad, con todo derecho, ¿no? Él se lo ha buscado, pero el cachetazo de Lasso fue contundente y en medio de sonrisas posteriores. Entonces, así están forjándose unidades que realmente dan lástima, ¿no? Que con esas unidades, ¿qué puede responder el pueblo ecuatoriano? Pero claro, no son todos. Veamos lo que dice Diego Borja, si usted me permite, compañero. Veamos lo que dice. No se nos vaya, Marlon, porque estamos conversando con el licenciado Andrés Vallejo en el estudio principal de la cadena Democracia. ¿Qué dice, economista? Usted, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo a Andrés, a Marlon, a la ciudadanía que nos escucha por Radio Democracia. Mire, en primer lugar yo quisiera decir que los partidos y movimientos y personas que han planteado su voluntad de unidad, que se ubican en el andarivel de la derecha, alrededor del alcalde de Guayaquil y del candidato Guillermo Lasso, tienen el total derecho de impulsar sus alianzas, de impulsar acuerdos y de hacerlo de la manera como corresponde en el siglo XXI, que me parece a mí que es con cordialidad, con serenidad y de la manera más civilizada posible. Y creo yo que en la política, por más que uno discrepe completamente con otro movimiento, otra persona, otro partido, no es un enemigo, es precisamente eso, un movimiento, una persona, un partido que discrepa, que no llega a un acuerdo ideológico y político, pero que no por eso se ponen al andarivel del enemigo del otro. Y que busca lo mismo, seguramente el bien del país político, ¿no? Probablemente busca lo mismo desde perspectivas diferentes, pero en cualquier caso no es un enemigo, y yo creo que precisamente lo que se está haciendo por parte de algunas personas conversando es lo que hay que hacer en política, y satanizar la conversación no corresponde al tiempo, al siglo XXI. Entonces, si lo hacen con sonrisas o no lo hacen con sonrisas, pero lo hacen con serenidad, es algo que es digno de aplaudir, y la derecha tiene todo el derecho, aunque suene redundante, a impulsar los acuerdos que considere, en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que la unidad que corresponde en este momento es una unidad que tiene que basarse en planteamientos, en propuestas, en programas, y no puede ser una unidad anti algo. Es decir, todos contra Correa porque Correa es el monstruo. No. Yo creo que una unidad anti algo, una unidad en negativo, es una unidad poco propositiva que no tendrá audiencia en el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano quiere propuestas concretas para el año 2017, más allá de la oposición. También por supuesto es una oposición que tiene todo el derecho de existir al gobierno y al presidente Correa. He escuchado manifestar que este no es momento de partidos políticos, sino de hombres y de propuestas, de liderazgos concretos. Por eso digo, es decir, de propuestas concretas y no anti algo. Y en tercer lugar, algo fundamental. Creo que es indispensable para el centro izquierda, en el cual yo personalmente, nuestro movimiento se ubica, indispensable generar una propuesta política unitaria para el 2017. Y nosotros personalmente estamos dispuestos, y ya lo he dicho varias veces por su radio, cuando usted generosamente me ha invitado, dispuestos a apoyar a ese proceso de unidad, a esa propuesta y al candidato que surja. Porque creo que el Ecuador se merece que el andarivel de la centroizquierda que no está cubierto, tenga una propuesta también. El hecho de que determinadas ¿Cuáles andariveles están ya concretados? Es decir, y están repletos o llenos. ¿Cuáles andariveles? ¿La derecha? ¿La izquierda? Creo que hay uno muy concreto, ¿no? ¿Sí? Creo que hay uno muy concreto, que es el del correísmo, que quiere ocupar el andarivel también de la centroizquierda, pero que evidentemente en sus manifestaciones, en su accionar, en sus ejecutorias, digámoslo así, no lo puede representar
otra vez solamente para poner los ejemplos de los últimos días, un gobierno que expulsa masivamente a personas no ocupa ese andarivel. Así es. No ocupa ese andarivel, ¿verdad? Y podríamos decir muchas cosas, pero no es este el motivo de la invitación que usted me hace. Pero creo que hay uno concreto, que es el del correísmo, hay uno concreto, que es el de Creo, y los otros movimientos y partidos que están intentando ocupar ese, pero hay uno que está definitivamente vacío, que es el de una propuesta democrática, una propuesta de equidad, de progreso, de desarrollo, de producción, de una socialdemocracia realmente existente para el siglo XXI. Porque uno puede tacharse de socialdemócrata, como lo hace el Partido Avanza, pero el momento en el cual tiene una acción concreta, porque por sus obras los conoceréis, distinta, ¿verdad? Más allá de cómo se definan, creo que se ubican en otro andarivel. Ese de la centro izquierda creo que está vacío, y el pueblo se merece tenerlo, porque además, digámoslo así, en las últimas elecciones del último periodo ha sido un andarivel que lo ha ocupado el gobierno por determinadas propuestas, pero que hoy día yo creo que está vacío y es necesario forjar una propuesta unitaria para el 2017. ¿Qué le parece al licenciado Andrés Vallejo esta última propuesta del señor economista Borja? La opinión de Diego es muy acertada. Sí. Es absolutamente coincidente con lo que yo comentaba al inicio de este programa. No hay que alarmarse por lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es normal, excepto por el hecho de que ahora la derecha va a tener 2 candidatos en lugar de tener 1. Tradicionalmente había sido a la inversa. Siempre había un candidato de la derecha, lo cual le confería mayores posibilidades, y la izquierda y el centro izquierda se dividían. Ahora es a la inversa. Se está tratando de conseguir y de unificar a determinadas fuerzas para que tengan un solo candidato que represente al centro izquierda, y que se convierta en definitiva en una alternativa real a lo que está sucediendo en este momento en el país. Adelante, Diego. Sí, quizás una cuestión más. El momento en el cual nos planteamos esta posibilidad de aglutinar a la centroizquierda, a esta izquierda democrática, más allá del nombre, ¿no? Porque yo creo que lo que corresponde en el siglo XXI, y no solo en el Ecuador, hablo también por los vientos que soplan en América Latina y en América, es esa izquierda democrática, en el sentido de un planteamiento de justicia social, de equidad social, de desarrollo, de progreso, de respeto al medio ambiente. No es ese viejo progreso en el cual se arrasaba con la naturaleza, no es ese viejo progreso en el cual no importaban los trabajadores, no, es distinto, y sobre todo de libertades y de democracia. O sea, recuperar, por ejemplo, en el Ecuador, el ejercicio republicano de los poderes es indispensable en una propuesta democrática, y estamos viendo que eso es lo que también sopla en otros países de América Latina como un viento de renovación. Creo que tampoco se trata acá de hacer tabla rasa de los logros que ha tenido el gobierno de Correa en términos de ciertos desarrollos sociales, de ciertos avances importantísimos con respecto a hace 10 años. No, hay que recuperar lo que se tiene y mejorar y trascender. Creo que esa es una necesidad histórica del Ecuador. No creo que lo que corresponde es volver a políticas que ya se probaron hace más de 10 años y que fracasaron, ¿no? Y que ya fueron superadas. Creo que es una propuesta bastante desafiante en la política para quienes creemos en la necesidad de una sociedad diferente. El periodista Marlon Puertas, les ruego atenderlo. Tenga la bondad de Marlon. Sí, Gonzalo. Bueno, yo sí extraño bastante la coherencia que había antes en los partidos políticos. Recordemos que desde el nombre, los partidos antes se definían ya ideológicamente, y uno como elector sabía a qué atenerse. Uno sabía por qué votaba, uno sabía si votaba por la izquierda democrática, por el Frente Amplio de Izquierda o por el Partido Conservador. Entonces habían tendencias definidas. O por el Partido Liberal, el Partido Socialista o Socios Listos que se convirtió luego. Bueno, eso ya en la modernidad. Sí. Pero en todo caso, el elector
sabía por qué votaba, ¿no? Y sabía que si votaba por socialistas, pues bueno, no espere que los socialistas tengan actitudes de derecha o que vayan a negociar con el Fondo Monetario Internacional en medio camino. Uno no se esperaba eso, uno esperaba que el de izquierda sea de izquierda y que el de derecha sea de derecha, y lo sea permanentemente, no a conveniencia, o no que en el momento en que se le acabó el dinero de los créditos chinos, pues ahora sí negocio con el FMI. Ese tipo de incoherencias no se veía antes, y más bien ahora los partidos políticos son marcas comerciales, ¿no? Son productos light de consumo masivo, y el más efectivo resulta el que se contrata el mejor marquetero para poder venderlo a los electores, ¿no? Entonces tenemos partidos que son marcas comerciales, que suma, que avanza, que podemos, que no podemos, o sea, ¿qué tipo de coherencia política o ideológica vemos en ese tipo de marcas? ¿Qué tipo de propuestas también, no? De carácter ideológico. Tipo de propuestas, así es, sino que más bien apelan a la sensibilidad, a metérsele a la cabeza al elector, a decir yo me busco el nombre más bonito, que soy fe, que sumo, que resto, o sea, realmente el elector no sabe qué atenerse. El politólogo, señor doctor Jorge León, en cambio, veía positiva la comparecencia a primarias prácticamente de algunos partidos y movimientos políticos que revelarían una nueva clase política, según dijo. Lo que está revelándose ahora son dos aspectos. El uno, que si bien se multiplican las primarias, que yo encuentro archipositivo, porque que haya 3 o 4 candidatos en Pachacutic, que en el centro izquierda haya varios candidatos que están disputándose el liderazgo, que lo mismo pase en la derecha, lo que está haciendo es finalmente que ayuda a que se debata programas, y también, algo muy importante, que se esté contrarrestando la apatía que hay actualmente en relación a la política a través de esta presencia con la ciudadanía. Por otro lado, si usted ve bien, se está emergiendo una nueva clase política. Hay un cambio generacional. ¿En dónde ubica esta nueva corriente? En todo. Esta nueva generación, digamos. En todos los salvo unos cuantos candidatos que son ya de renombrados y reconocidos, pero la mayor parte no lo son. Fíjese, los mismos que estoy mencionando de Pachacutic no son viejos militantes, digamos, ¿no? Yo veo la gente que está dirigiendo las diferentes organizaciones, tampoco lo es. Fíjese que a pesar de ese mal pie, persisten en la negociación los miembros de esta unidad así llamada, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un cambio, digamos, de madurez política, sin duda, debido al peso que ha tenido Correa en el juego político. La polarización que ha tenido Correa frente al resto hace finalmente que la gente tiende a integrarse, ¿no? Como seguimos una tradición muy fraccionada de partidos, muy difícil de gobernar cuando no hay alianzas, me parece a mí que este es como un inicio de algo que debería vivir el Ecuador. Exa FM. El prefecto de la SUAY resulta ser para muchos el más conversón, pero él defiende esa circunstancia. Creo que se pueden hacer las cosas, pero para eso hay que dar pasos, y yo lo di con Nebot, siendo de izquierda, lo di con González, lo di con Chumpí, y ahora lo di con Lasso, y fui a hablar con Lasso, pero transparentemente, y he hablado con César Montúfar también, no lo hemos hecho públicamente, pero hemos conversado. Hay que perderle el miedo al disenso y perderle el miedo al diálogo público, y hay que empezar a hablar cosas reales y concretas, dejando de lado el discurso y hablándole a la gente y mostrándole con acciones que la gente confíe en nosotros y que podemos, más allá de las candidaturas, ponernos de acuerdo en 1 o 2 o 3 puntos básicos para gobernar este país, Gonzalo. ¿Cuáles serían esos puntos básicos? Estoy convencido que un tema es el empleo. Es decir, no podemos hablarle de la crisis, no. A ver, ¿cómo vamos a generar empleo a través de la producción? 2, es el tema de los estudiantes, de cómo vamos a hacer que los jóvenes ingresen a las universidades y se universalice de manera con calidad, obviamente, pero se universalice el ingreso a la universidad. Y 3, el tema de la delincuencia y la seguridad en la zona de la costa, sobre todo por temas del narcotráfico.
Usted me podría decir, no, los problemas son mucho más, la gobernabilidad, la democracia. Cierto es que eso requerimos, pero ese es nuestro rol, pues, conseguir eso para solucionarle al señor de Guayaquil que su hijo no sea parte del microtráfico de la marihuana en las escuelas. Eso tenemos que hacerlo nosotros y deberíamos dar el ejemplo y dejar de lado los discursos, los dogmas, las ideologías y sentarnos y decidir un acuerdo sobre el cual resolver estos temas pragmáticos que la gente quiere escuchar. Exa FM. Señor Andrés Vallejo, para el doctor César Montúfar, que nos dio el honor de acompañarnos esta víspera, él cree que el escenario electoral o preelectoral está lamentablemente o felizmente beneficiando al oficialismo, como quiera verle el ecuatoriano que nos escucha. Pero esto concretamente dijo Montúfar. El escenario electoral o preelectoral, al menos hasta este momento, se está acomodando de una forma muy favorable a cualquier candidato del oficialismo. Eso sí me parece que está ocurriendo. Por ejemplo, a favor de Lenín Moreno. A favor de un candidato porque el oficialismo. En este momento hay señales positivas, pero también señales que son preocupantes. Entre las señales preocupantes, creo que el escenario de una u otra manera se está organizando de manera en que el candidato de gobierno, si es que es Lenín Moreno, con mayores probabilidades que cualquier otro, incluido el presidente Correa, si es que llegara para este momento a ser candidato, que están van a tener en este momento alrededor de un 20-25% de favorabilidad, incluso más, pudieran superar ese nivel de favorabilidad ya en las elecciones y llegar a un porcentaje de votación superior al 40%. Mientras que en el campo de la oposición, tanto de las derechas o de la centroizquierda, de izquierda, esa fragmentación podría llevar a que ningún candidato de la tendencia de oposición pueda superar el 30% y por lo tanto forzar a una segunda vuelta. Creo que los sectores de oposición de una u otra manera están dando por sentado que va a haber una segunda vuelta. Y a mí me parece que eso no aparece tan claro. No digo que no vaya a darse, pero creo que también hay la posibilidad, si es que las cosas se dan de manera equivocada para los sectores democráticos, entre los cuales me incluyo y Concertación está, a que no tengamos una segunda vuelta. Pero aquí eso es lo que yo veo como preocupante. Exa FM. ¿Usted cree que habrá segunda vuelta, señor Vallejo? Mire, a mí no me preocupa el que hayan candidatos de tendencias. Lo importante es que sean coherentes de esas candidaturas. Si es que usted, por buscar una unidad que se enfrente al correísmo, que a mí me parece que no es la estrategia adecuada. Qué interesante. ¿Por qué cree lo que se va a lograr es un enfrentamiento, una polarización desde el primer momento que va a evitar que haya una segunda vuelta precisamente. El momento en que hay candidatos de las diferentes tendencias y nosotros nos debemos de empeñar en que haya un candidato del centro hacia la izquierda, estamos seguros de que va a haber segunda vuelta. Y estamos seguros de que al haber segunda vuelta hay posibilidades de ganar las elecciones. No hay que tenerle miedo a que hayan candidatos de tendencias. Lo que hay es que buscar candidaturas coherentes, porque esas candidaturas que no son coherentes, que empiezan a recibir a gente de todos los colores y de todos los sabores, si es que por desgracia llegan a ganar, o si por coincidencia más bien llegan a ganar una elección, después no saben qué hacerse para gobernar. No hay que cometer la irresponsabilidad de unir a Dios y al diablo en el mismo banquete. No hay que cometer ese error, porque hay que pensar que si uno participa en un proceso electoral es para ganar las elecciones y gobernar posteriormente. Y los gobiernos se hacen solamente cuando hay coherencia, cuando existe tan diferentes tendencias y tan diferentes modos de ver las cosas y de ver la vida en una reunión política, en una candidatura política, las cosas se complican después del momento en que hay que aplicar lo que cada uno cree, porque no habrá la más mínima coherencia, no habrá la más mínima línea de acción, sino que habrán muchos disparos que se pueden convertir en disparos al aire.
Marlon Puertas nos podría decir, y Diego Borja nos podrían decir, si este momento las unidades que se han consolidado aparentemente tienen las connotaciones coherentes que exige el señor Andrés Vallejo. Tan incoherentes como que vemos en el movimiento del señor Lasso también gente de todas las tendencias políticas. Incluso nosotros conocemos lo conservador que es el señor Lasso, no solo en materia política, sino también en materia personal, ¿no? Por sus creencias. Y sin embargo vemos ahí en su grupo también a gente que piensa pero son las lo mismas contrario. del presidente Correa, y él se dice abiertamente de izquierda. Me refiero al presidente Correa. Sí, claro, y es parte de la incoherencia con la que maneja el país, y que lo tiene el país también de tumbo en tumbo y sin un norte claro en su política económica sobre todo. Entonces, sí, yo también reclamo coherencia. Yo reclamo coherencia en todo tipo de conversación política, porque no se puede juntar el agua y el aceite. Esas unidades son pegadas con saliva, como se dice popularmente, y se pueden despegar en cualquier momento ante el mínimo choque político ideológico. Eso se desbarata. Entonces, no solo por acumular un votito más se puede acordar ahora que no están en el poder cualquier cosa, porque ya estando en el poder y en el momento del reparto, porque finalmente de eso no hablan los políticos, de que todas las conversaciones que se dan ahora se ciñen en el reparto de algo. Tú me das tal cosa y yo te doy mis 4 votitos. Entonces, de eso no ¿hemos se conversa. vuelto a lo mismo? Por supuesto. Cuando los políticos dicen que conversan con transparencia, en realidad no dicen de lo que conversan. O sea, no dicen, a ver, yo te doy mi apoyo. Pero y me enfrente. mucho peor sería para la oposición un amplísimo fenómeno de dispersión, Marlon. Sí, hay mucha dispersión, por eso sostengo que... Pero podría haber sido peor, la dispersión. No sé si peor, o sea, ya estamos hablando de que hay nombres por doquier, ¿no? Y para todos los gustos. No sé si peor, y en eso coincido con César Montúfar, de que el correísmo está frotándose las manos, porque están observando que no hay indicios en efecto, de un acuerdo, y por lo menos coherente, del lado de la oposición. Del lado de la inauguremos con usted de todo tipo. la visualización, con su permiso, inauguremos con usted mismo, Marlon, una última rueda respecto a lo siguiente. El oficialismo también tiene conflictividades que no logran disimular. Al pueblo lo hipnotizan con un discurso donde alaben al ex vicepresidente de la República, que sin embargo un canciller del mismo gobierno va y denuncia lo que gana prácticamente en una figura de peculado. Gana porque no le sostenían, como lo hizo posteriormente el presidente de la República, con el argumento de que está ocupando una especie de embajada, y que por ser embajador está ganando lo que gana, y por ser embajador se encuentra en Ginebra, y por ser embajador recibe un gasto más o menos significativo en relación a otras embajadas. Primero le hacen el daño y luego tratan de acomodarse con fingimientos. Especialmente el que da más coraje por su audacia es al señor canciller Long, ¿no? Él fue el que trajo esa novedad y con mala energía, pero más con mala intención. No sé qué pueda opinar Diego Borja, que los conoce un poco más. ¿Esto fue maquinado por el propio presidente, su canciller, o quién más, para hacerle
quedar muy mal al candidato más importante que tiene el oficialismo, pensamos nosotros, salvo que el señor presidente quiera al último lanzarse pisoteando la Constitución y ahí sí absolutamente todas las reglas de juego. Tenga la bondad de Diego. Gonzalo, permítame, en primer lugar, yo quiero coincidir con las palabras que dice Andrés Vallejo hace un momento, en el sentido de creer indispensable la coherencia en las alianzas, la coherencia en la unidad, porque evidentemente el objetivo es ganar, y cuando un arroz con mango gana las elecciones, el que está en problemas es el país. Y de alguna manera eso ya lo hemos visto con el correísmo, y podemos referirnos con hechos concretos a ese arroz con mango, en primer lugar. En segundo lugar, también utilizo su estación, Gonzalo, para decir que coincido plenamente con esa intención y estamos de acuerdo en que haremos todos los esfuerzos, y en eso nos sumamos, a buscar un candidato unitario del centro a la izquierda. Estamos de acuerdo y en eso lo hemos manifestado en privado y en público, y nuevamente coincido con Andrés. Marlon exigía hace un momento coherencia. Yo creo que está bien conversar, como decía desde el principio, con todas las tendencias, pero así como Paul Carrasco dice que no hay que tenerle miedo a conversar, creo que sí, que no hay que tener miedo, pero hay que guardar el pudor, porque el problema de hacer una mezcolanza es precisamente la incoherencia, y el que en un momento determinado pueda unirle a una determinada agrupación, movimiento, partido, persona, solamente el interés de oponerse a algo, puede ser extremadamente peligroso e inconveniente para el país. Yo coincido también con César Montúfar en el hecho de que el tinglado estaría beneficiándole al gobierno, pero no es un tinglado que se ha generado solamente por esta proliferación de candidatos, que además es en un momento determinado es importante que surjan, porque de lo contrario no se puede conversar. Este tinglado lo ha venido generando el propio gobierno a través del Consejo Nacional Electoral, ilegalizando algunos partidos, dificultando que otros puedan obtener el registro electoral, evitando que se puedan mantener otros que ya existían, etcétera, y eso ha sido desde hace varios años atrás. Es un tinglado que lo han venido armando precisamente para beneficiar, dándole también la existencia legal a partidos que no cumplían con los requisitos, con el fin de dividir y reinar en la mitad, ¿no? Es decir, es un tinglado que también se lo ha venido generando desde el propio oficialismo. Sobre lo que usted planteaba hace un momento, efectivamente no sé cuáles serán los intríngulis, la verdad no conozco, pero creo que fue un acto de honestidad del canciller que develó una situación que el país merece conocerla, porque efectivamente el ex vicepresidente puede tener todos los atributos que quiera, pero el momento en el cual es un funcionario público que está siendo pagado su estadía o su sueldo, eso no lo sabemos, tendrá que aclarar el gobierno, el canciller, quien sea que lo haga, es una persona que tiene que responder ante una institucionalidad, porque no solamente se puede pagar ingresos o pagar salarios sobre los atributos personales, ahí hay elementos que hay que cumplir, y eso tiene que ser aclarado hasta sus últimos detalles a la sociedad, porque es así como manda nuestra democracia y nuestra institucionalidad. ¿Ha caído en peculado el ex vicepresidente según su criterio? No, yo no podría decir eso, Gonzalo, sería realmente absurdo porque no conozco los detalles, y creo que a quien le corresponde eso es en primer lugar a la Contraloría, que ojalá ejerza adecuadamente su función contralora y que le aclare al país para poder los ciudadanos podernos pronunciar y decir, bueno, a mí me parece que sí o no, porque los detalles no se los conoce, y creo que es un derecho de los ecuatorianos saber los detalles. Exactamente, pero en todo caso a él se lo ha invitado a que contagie al resto del planeta, de todos los países del mundo, este rol tan significativo, tan caritativo, tan especial, tan singular de solidaridad humana con las personas que hoy ya en todos los países del orbe, por estas gestiones
están replanteando sus misiones de ayuda y de protección a los discapacitados. Entonces, eso sí hay que alabar, pero la forma como se lo ha hecho prácticamente ha sido una especie de trampa, ¿no? Una especie de trampa sin querer queriendo, como quieran mencionarlo, pero le han hecho un daño. Y publicitar eso desde el lado oficialista a través de un canciller de la República no me parece una sana intención de dar la primicia a la colectividad de que casi el señor ex vicepresidente, que es el principal candidato a suceder al presidente Correa, haya caído en una especie de peculado. ¿De dónde puede proceder esta circunstancia? Los dejo pensando, los dejo meditando a todos. En la última ronda lo que quisiera es que en breves términos ustedes mencionen qué problemas en cambio tiene el oficialismo para usted, señor licenciado Andrés Vallejo. Bueno, el oficialismo tiene, el principal problema es el de afrontar lo que significa el desgaste del poder. Casi 10 años de ejercicio del poder desgastan inevitablemente. Aunque la población reconozca las cosas que se han hecho, el estilo de gobierno está agotándole a la gente. Esta confrontación permanente le agota a la gente. La gente no quiere esa confrontación. La gente quiere una actitud positiva para enfrentar un problema, una crisis que sin duda existe. La población necesita estar más férreamente unida con su gobierno para afrontar una serie de problemas que se vienen y que se siguen agravando ante la falta de decisión del gobierno para afrontarlos en este momento. Entonces, lo que se viene es muy complicado, porque quien quiera que gane las elecciones tendrá que tomar una serie de medidas que no le van a hacer gracia a nadie. Eso también un candidato del gobierno, por supuesto. Y es, en mi opinión, una de las razones por las que el presidente de la República no quiere ir a la reelección. Claro. Porque va a tener que afrontar muchas cosas contradictorias con lo que se han venido haciendo. Y eso es un mayor desgaste. Pero ese es un tema. Uh-huh. El otro tema es el de escoger la candidatura. En un régimen en donde hay un caudillismo tan acentuado como el que existe, es muy difícil encontrar a la persona adecuada que lo pueda reemplazar. Es claro que en un momento dado se trató de promocionar al vicepresidente Glass, y eso no ha cuajado, por lo que al gobierno... Eso lo ve claro usted. Bueno, vea cualquiera de las encuestas. O sea, el vicepresidente Glass es un candidato fácilmente derrotable en un proceso electoral. No así. Por eso es que no les va a quedar más remedio que candidatarle a Lenín Moreno, aunque mucha gente del gobierno no lo quisiera hacer, preferiría que no se haga. Aquí viene una cosa importantísima para el proceso electoral, que es saber bajo qué condiciones Lenín Moreno podría ser candidato, hasta dónde vienen condicionamientos, hasta dónde vienen amarras para su futura gestión, para la conformación de la Asamblea Nacional. Esto le va a demostrar a la ciudadanía, la forma en que se conforme eso, le va a demostrar a la ciudadanía hasta dónde es un candidato en el que se puede confiar o no, hasta dónde va a ser un eslabón más de un proceso que indudablemente sufre un deterioro. Todo eso se verá con el paso de los días, que ya no son muchos, ya no falta demasiado tiempo. Así es. Y también el otro problema... No terminará mal, y apelo a su experiencia política, no terminarán mal la colisión entre los que llevarán bajo sus hombros la responsabilidad de la marca oficialista, de la marca de la Revolución Ciudadana. Les afectará. Entre Claro Glass, el candidato Moreno, les afectará. Y el propio presidente, que puede optar por un lanzamiento de última hora
como producto de un capricho no voy a permitir, si ve que las cosas andan mal. No le creo al presidente tan irracional como para una cosa de esas. Yo sé que él funciona a base de reacciones, yo sé que él funciona a base de lo que se le ocurre en un momento dado. No es muy reflexivo que digamos del presidente, pero una cosa de esas me parece a mí simplemente inconcebible. Sería un suicidio. Como decía el inefable Averroes Bucarán, un autosuicidio. Muy bien traído a colación. Marlon, tenga la bondad y luego Diego. ¿Qué problemas tiene el oficialismo este momento o posteriormente va a tenerlos? Tiene un montón de problemas. Yo sí creo que se están sacando los dientes entre ellos. Dígalo. Y en efecto no creo que lo que hizo el cándido canciller Long haya sido tan espontáneo, tan ingenuo, sino que más bien responde, creo yo, a una parte de la pugna interna que existe al interior del gobierno. Hay dos bandos definidos, y hasta tres bandos definidos en realidad, y el tercero... ¿Cuáles son? Lo protagoniza el propio Correa. Primero el bando de Moreno, el bando de Glass, y el bando del propio presidente Correa, que responde a su propio interés. Recordemos que Correa, pese a quien yo pienso que no va a ser candidato, sigue manteniendo hasta el último la posibilidad de que en octubre a él personalmente se le ocurra, porque con tantas bravuconerías, dice él, y se lanza cuando él quiere. Cuando él quiere se lanza, porque el país está al antojo de él, considerando que los electores somos unos bobitos, que el momento que él quiera, vamos a cambiar con las preferencias. Pero sería pisotear la Constitución, ¿no? Ahí se acabaría con todo. No sería la primera vez, o sea, para eso tiene a la Corte Constitucional a su favor, para eso tiene al señor Pozo al frente del CNE, que son dóciles. Entonces, en efecto, si a él le da la gana de ser candidato en el último día, probablemente lo sea, y lo que yo dudo es que finalmente le dé la gana, porque como bien decía el licenciado Vallejo, él sabe el país que ha construido, o que ha destruido, mejor dicho, y lo que se viene el próximo año y en los siguientes años. Entonces, obviamente no creo que quiera él estar al frente de un país destrozado, claro, y con la necesidad de los ajustes que se tienen que hacer para medio resolver o medio enmendar todo lo que se ha hecho mal en materia económica. Entonces, pero mire el capricho, ¿no? Y la manera de utilizar el país que tiene unas señoritas para ir recogiendo firmas también para tener en la mente de los glasistas y los morenistas la posibilidad de que en algún momento, miren, si no se portan bien y no se ajustan a lo que yo quiero, finalmente me lanzo y los dejo a los dos con los churros hechos. No se deja chantajear, ¿no? Exactamente, o sea, él quiere, tanto a Glass como a Moreno, imponer sus condiciones, y parece que el menos dócil a esas condiciones, en efecto, ha sido el ex vicepresidente Moreno. Que ¿Cuándo cree usted que sacará su carácter también el señor Moreno? El ex carácter. Su temple, diga a ver un momentito, pero... Bueno, no sé si lo tenga en realidad, ¿no? Porque Lenín Moreno ya se define o se promociona como el bueno, como el conciliador, el pacificador, el que quiere dar el gusto a todo el mundo. Entonces yo no sé si Moreno va a salir... Pero cuando ya cuando la cosa se propasa, yo creo que lo van a conocer. Y creo que el presidente lo conoce. De lo que he oído, ¿no? Tómelo como un rumor de vocación otavaleña, como brujo que soy. He escuchado que Lenín Moreno en efecto no es tan dócil como parece que fuera, y por eso precisamente Correa no le tiene la confianza suficiente. No le tiene la confianza suficiente como para que sea su heredero. Porque ¿Qué temería el presidente? Porque una traición, porque finalmente si a Lenín Moreno, en el supuesto caso que gane la presidencia, se le ocurriese fiscalizar algo, a la final el presidente termina mal parado, ¿no? Entonces, ese tipo de lealtades son necesarias en este momento. Pero nadie tiene un discurso de fiscalización, ni siquiera Lasso, nadie tiene un discurso de fiscalización.
peor en el partido oficialista, donde todo el mundo está implicado. Sí, Gonzalo, pero imagínese que venga un presidente con un país destrozado y no tenga a quien echarle la culpa. Le va a tener que echar la culpa a alguien. Le va a tener que explicar al país que, miren, nosotros tenemos que hacer esto, pero por culpa del señor que destrozó al país. Entonces, los políticos siempre tienen que echarle la culpa a alguien. Claro. Entonces, el presidente que venga, sea oficialista o no sea oficialista, tendrá que responsabilizar del desastre que encuentra al señor Correa. A menos que obviamente haya negociado bien la lealtad, de manera que trate de maquillar las cosas, y no sé, pues a quién intentarán echarle la culpa cuando encuentren el desastre y las cifras en rojo que van a encontrar. Claro. Entonces, en efecto... Lo que pasa es que allí el uno sabe del otro y el otro del otro y el otro del otro, vaya tejiendo y se queda todo el día. Pero yo lo que decía, todos están implicados es en la militancia, claro, para no hacerme lío. Claro que sí. De sacarse el verde que lo tienen impregnado en la piel es complicadísimo. O sea, por eso mismo yo a veces cuestiono a los correístas arrepentidos, porque en su momento fueron tan leales, tan efervescentes con la militancia, que de pronto se limpiaron el verde y como que nunca lo tuvieron, ¿no? Entonces es complicado eso, porque los electores también ven en eso una serie de por eso han perdido todas las elecciones, ¿no? Porque de verde vuelven al Colorado. Exactamente. Bueno, gracias. Ahora le corresponde a usted. ¿Qué problemas tiene Diego Borja? No usted, pues, sino el partido de gobierno, usted que un poquito les conoce. ¿Qué problemas atraviesa objetivamente? Usted ha estado un as de sensatez ahora y yo le felicito y saludo porque eso es indispensable en estos tiempos. Tenga la bondad de economista. Gracias, Gonzalo. Mire, yo creo que tiene muchos, coincido en eso con Marlos, muchos problemas, pero quisiera destacar al menos 4. El primero es un desgaste propio del poder, propio del ejercicio del gobierno, y la prueba concreta ya la fue dada por el pueblo ecuatoriano en el año 2013, cuando a pesar de la enorme militancia que tuvo el presidente personalmente en impulsar candidaturas a gobiernos locales, perdió en muchas de las más importantes ciudades del país, incluyendo la capital de la República. Entonces, el primero, diría, es el desgaste. El segundo, con claridad, es la crisis económica. Por más que el presidente quiera, a través de los discursos y de las sabatinas, con la forma que le caracteriza, ¿no?, muy histriónico, convencer a los ecuatorianos de que no tenemos crisis, pues hay una crisis y hay una crisis severa. Y esa crisis además no se ve en el horizonte que va a ser superada fácilmente. Los precios del petróleo siguen bajos, los problemas macroeconómicos, fiscales, monetarios, de las cuentas externas que tiene el país son severos, son extremadamente severos, tal es así la desesperación por la búsqueda de recursos, ayer con un discurso tan crítico contra el Fondo Monetario Internacional, hoy recibiéndole con los brazos abiertos, son productos de esa crisis que no va a menguar, que por el contrario veo yo que se vuelve cada vez más severa y que impacta en la vida cotidiana, en la pérdida de empleo de las personas, en la caída del ingreso, en las dificultades del consumo, en los problemas de los gobiernos locales. Es un tema grueso que probablemente además va a ser relevante en las propuestas que deben tener los candidatos para el año 2017, las propuestas económicas, en segundo lugar. En tercer lugar, creo que hay un problema de pugna de poder al interior del correísmo, y en eso coincido tanto con Andrés como con Marlon. Creo que el ente cohesionador del partido de gobierno es el presidente Correa, y una vez que esté ausente se van a sacar los ojos, porque adentro hay distintas fracciones precisamente producto de esas unidades incoherentes más basadas en objetivos personales y de grupo que en propuestas programáticas, ideológicas y políticas, y entonces eso va a generar un problema de relevo en el liderazgo extremadamente complicado, donde habrán condicionamientos, lealtades, deslealtades, saldrá a aflorar efectivamente los temples y los caracteres de las personas, saldrán a aflorar con más claridad las ambiciones, etcétera, y ese es un tema complicado porque el ente cohesionador estará ausente. Claro que el presidente nos tiene amenazados a todos con que volverá,
no se sabe si en el 17 o posteriormente, y creo que es una amenaza en realidad infantil al plantearlo de esa manera, porque si es que se llega a concretar sería una violación flagrante de nuestra institucionalidad una vez más y profunda de la Constitución. Y finalmente un cuarto elemento, no dejo yo de señalar con importancia, es el contexto internacional. Fijémonos que en el contexto internacional las propuestas de los llamados de izquierdas populistas han venido, digamos, perdiendo el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Y ese elemento pega también en el Ecuador, porque el Ecuador es parte de un concierto internacional y no puede estar alejado tampoco de lo que sucede fuera de sus fronteras. Un agradecimiento como siempre especial para usted, pero quédese escuchando la experiencia y la sensatez también del señor licenciado don Andrés Vallejo. Con estas palabras nos despedimos entre todos. Tenga la bondad, señor Vallejo. Yo creo que el país está agotado de la confrontación. Yo creo que el país quiere propuestas positivas. Yo no creo que la campaña deba convertirse en una guerra a muerte entre el candidato, cualquiera que sea del gobierno y cualquiera que sea el de la oposición o los de la oposición. Pero es que no es de agradecerles. No. La situación en que está el país, usted lo conoce más que nadie. El tema es que lo que hay que hacer es buscar la posibilidad de encontrar solución a los problemas. Y encontrar solución a los problemas implica la necesidad de plantear las cosas de tal manera que no hayan muertos y heridos, sino que se logren solucionar los problemas con medidas y con acciones concretas que tengan el menor costo posible. El sacarse los ojos, creo yo que es una equivocación. Yo creo que el candidato o la persona que se dedique simplemente a despotricar contra el gobierno no va a ser el que más posibilidades tenga. Le estoy hablando de una mirada estratégica, no le estoy hablando de sentimientos. El problema no es de sentimientos, muchos estarán ardidos hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos por todas las cosas que han pasado y por todas las agresiones que se reciben a diario. Pero hay que ver las cosas con frialdad, hay que ver las cosas con inteligencia, hay que ver las cosas con una estrategia perfectamente trazada. Eso es lo que permitirá solucionar los problemas y permitirá sobre todo llegar para poder solucionar los problemas, porque este no es un problema de discursos, este es un problema objetivo de llegar a ganar una elección y de llegar a constituir una asamblea que permita que esos problemas se solucionen y que las cosas cambien en el Ecuador. Tenemos que actuar como este perrito educado. Ahí lo vemos en imagen, si son tan amables. Para acá dicen, ahí estamos. Vean, él le pone la paz en el campo. Qué lindo perro, cómo saluda con todo el mundo. Miren ustedes. Muchas gracias a todos. Ese perrito. Miren ustedes, así tienen que actuar todos los dirigentes políticos, señoras y señores, no digo como perros, pero digo con la gentileza de este can tan hermoso que lo estamos observando. Volvemos en breves instantes y cómo quedó prácticamente el documento unitario de esta marca que marca precandidaturas, con Cynthia Viteri a la cabeza. Nosotros estamos aquí para pensar en el país. Lo que sí está claro es que cualquier movimiento, partido político que quiera que se considere su candidatura. Exa FM. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.exafm.net/video. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias por permitirnos que tu visión sea nuestra misión. Ya son 60 años de mantener la excelencia y tradición en el cuidado de tus ojos. No importa la edad que tengas, te podemos ayudar a dejar los lentes. Si tienes más de 45 años y ya tienes problemas para leer de cerca, te ofrecemos varias alternativas para dejar